ahora en adelante y la idea es que ustedes puedan pues visualizar estas grabaciones o estos temas en cualquier momento del módulo, posterior a que finalice este módulo, tengan el chance de reproducir la información, cosa que les sucedía tal vez, a ustedes en la plataforma del campus que no podían acceder a las grabaciones 7 días después de que se dieran las mismas. Creo que, no sé si fue en este grupo de nosotros que decía, no, que dónde está la grabación. Pues yo le decía, lo siento porque ya pasamos los 8 días y pues se desprogramó y le decía, pues dime qué te pasa, cuál es tu inconveniente, qué no entiendes y lo solucionamos. No, que no entiendo la entrega. Les dije como está en la grabación pasada, la primera grabación sí estaba la explicación, pero en la segunda sesión también está dicha grabación. Entonces, pues ahí como para que lo hacemos por este medio, para que ustedes salvaguarden la información y exista la evidencia que está estas sesiones grabadas indefinidamente, por si necesitan información de lo que acá se ve. Una vez dicho esto, quiero saber, chicos, cómo nos fue con la primera entrega. Y tengo entendido que el día de ayer hubo unos problemas en la plataforma, por ende, creo que el Poli permitió la modificación de esas entregas. Entonces lo primero es, tuvieron el problema con la cargada del trabajo. Dos, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué no entendieron? ¿Cuáles fueron sus problemáticas con las que se vieron encontradas o enfrentadas en esa primera entrega? Y finalmente, si tienen alguna otra duda o inquietud sobre el módulo. Entonces, los quiero escuchar un rato antes de meternos con el tema en general. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O todo Hola, fue buenas perfecto? tardes, profe. ¿Cómo estás? Hola, Ivonne. Ivonne, ¿solo nos vemos en este módulo o nos vemos en otro módulo? No, solo en este módulo, profe. Listo, tranquilo. No, en nuestro grupo nosotros subimos el trabajo el domingo, si no estoy mal. Y no, pues gracias a Dios nos fue súper bien, entendimos todos, un grupo muy, muy responsable y nos fue súper bien. Frente al tema de la segunda entrega, ¿tienen alguna otra inquietud o van por buen camino? No sé, los quiero escuchar, o sea, ábranse en este espacio para poder solucionar cualquier duda de cómo les fue. Se van a ver sorprendidos tal vez con la calificación, como, ¿cómo así? ¿Por qué me calificó así? Pero este es el momento para que todos ustedes levanten la mano y digan, profe, no entiendo, profe, creo que se nos dificultó eso, profe, lo que sea. Este es el momento para que ustedes hablen. Ivonne no es, Ivonne la tiene clara. ¿Alguno otro? ¿Tiene alguna inquietud? De lo contrario, pasaríamos a los temas del módulo como tal. 0 preguntas. Voy a tomar eso como... Buenas tardes, yo una pregunta. Dale, Julie. Para este fin de semana, bueno, estuve revisando, pero no vi ninguna actividad, digamos, como programa. No sé si continuamos con lo del proyecto o va a haber una evaluación, profe. No, bonita. Julie, mira, acá nosotros en este módulo solo tenemos 3 actividades evaluativas. Las 3 son las 3 entregas en la semana 3, 5 y 8. Es decir, que en la 4 ni en la 6 ni en la 7 habrá como actividades, sino trabajarle a la segunda entrega, en el caso de esta semana, aunque no tengan la retroalimentación de la primera entrega. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van adelantando su segunda entrega y cuando llegue la retroalimentación, pues corrigen lo de la primera entrega. Acuérdense que esto es acumulativo, que quiere decir que en la próxima entrega, en la segunda entrega, ustedes van a tener un único documento con las correcciones de la primera a partir de lo que yo les digo y obviamente lo que tiene esta segunda. Entonces no hay más actividades, quizzes, parciales o ese tipo de actividades no lo tienen, ¿vale? Vale, profe, gracias.
¿Algo más, chicos? ¿Alguien que quiera ver? Hola, profe, qué pena con mis otros compañeros. La verdad, llegué un poco tarde porque Dale, casi no salgo de Jessica, la oficina. no te preocupes. No sé si ya has comentado algo respecto a la segunda entrega. Como te digo, acabo de entrar y la verdad no No, sé si me han enviado. no lo hemos Ah, tocado, ok, lo hablamos ahorita. perfecto. Chun, 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 chun. Eh, lo hablamos ahorita, chicos, y déjenme ver una cosa que... ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ven una presentación del Poli, que dice Teoría de las Organizaciones, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo. señor. Entonces vamos a correr con este tema del contenido del módulo y vamos a llegar a esa segunda entrega que realmente estoy confundido con otro módulo, lo acepto porque son 3 módulos que tengo y a veces se me han confundido las orientaciones que doy, pero acá ya lo estaba revisando nuevamente. Entonces, chicos, hemos tratado de avanzar en la lógica de la teoría de las organizaciones, de la administración y les debía una explicación propia de la filosofía, o pues lo que han visto en esta semana 1, 2, 3 y ya en la 4. Entonces vamos a tratar de avanzar en lo que esto implica y básicamente ustedes han visto que existen diferentes teorías administrativas desde diferentes enfoques y como se los dije desde un principio, existen teorías que nacen, o bueno, hoy en día existen todavía puntos de vista desde de las organizaciones como tal. Personalmente, yo hago investigación sobre enfoques organizacionales y llego a una conclusión que tal vez alguien ya haya llegado y es que las organizaciones son multidisciplinares. Creo que también se los había dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una verdad única, que existen aportes que nos permiten entender que las organizaciones pueden ser vistas, analizadas, estudiadas y se puede ver un enfoque de éxito, de progreso desde cualquier punto de vista. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy puede existir una teoría que dice que donde hayan más trabajadores van a haber organizaciones más exitosas o también puede decir donde haya otra teoría o otro enfoque que diga donde haya clima laboral óptimo o donde haya menos días de trabajo van a existir resultados eficientes o un buen desempeño de las organizaciones. Y desde hace, no sé, 100 años, podría decir, no mentiras, como 70 años, han habido estas teorías que nos permiten conocer un punto de vista de cómo estudiar las organizaciones. Uno de esos es lo que ustedes ven en pantalla, que es el enfoque clásico, en donde habla básicamente de ese crecimiento que han tenido esas organizaciones, pero que fue un crecimiento dado por las lógicas que se venían. Nadie dijo como, ay, tenemos que crear una organización, tenemos que organizarlas, teniendo en cuenta todo el interés que tenían todos los países y por ende todas las personas en generar recursos, en generar desarrollo, y por eso se dice que, o esta teoría nace desde la industrialización. En este orden de ideas, pues, a partir de la industrialización se hizo la necesidad de formalizar las entidades o las organizaciones, por eso se dice que se generó un crecimiento desordenado de estas y de manera ineficiente. ¿Por qué? Porque no sabían qué era administrar, no sabían qué era un ciclo PHBA, no sabían qué era una especialización del trabajo. Entonces, por eso como que había, y suele pasar, ustedes nunca caminan o nunca pasan de sentarse a caminar, sino pasan por el gateo, luego por unos pasitos en donde hay caídas, tropiezos, la misma dinámica que un ser humano pasa en las organizaciones. Por eso también se decía que la administración de estas organizaciones estaban basadas en el ensayo y error. Es decir, miremos qué pasa si hago A, hago B o hago C, a ver si me sirve para desarrollar un tecnicismo dentro de las mismas, ¿vale? En ese sentido, pues digamos, este crecimiento sin control de las organizaciones generó pues
la producción, un incremento de un número de asalariados. Ahí empezó a aparecer la importancia de la división del trabajo, de los modelos de producción, de cómo nos dividíamos por cargos. Entonces, esto nos permitía pues aparecer, o si lo traemos hoy en día, lo traemos como con los ejercicios de por qué en las organizaciones existen dependencias. Pues porque existe una división de trabajo y hay áreas o procesos que se dividen en procesos estratégicos, en donde puede estar la parte de comunicación, la parte de planeación, temas misionales que son propios del core del negocio de la entidad. Si hablamos de una entidad como, no sé, Coca-Cola, o una entidad pública como el Ministerio, o bueno, como el ICFES, que ustedes saben que hace el ICFES. En el ICFES hablamos de procesos relacionados con la creación de exámenes, la aplicación de estos exámenes, y ahí hasta, y eso haría parte de esta división de trabajo, en donde este grupo de personas, ese grupo de áreas de estos procesos misionales se encargarán únicamente de realizar ese trabajo de las evaluaciones para las pruebas saber, saber pro, etc, etc. ¿Listo? Entonces ahí aparece, y hoy traemos hoy tenemos todavía esa cultura que nos trajo el enfoque clásico, que es la división del trabajo. Obviamente hablamos de un modelo de producción en donde, aparte de la división del trabajo, pues vamos a generar más productividad. No vamos a decir plata, sino productividad, porque hay empresas que no se dedican a generar plata, sino pues empresas sociales o empresas públicas que tienen otros fines, que es generar un bien o un servicio para una comunidad o para una población específica. Es así como entonces los grandes exponentes, los dos grandes exponentes en este enfoque clásico ha sido Taylor y Fayol, en donde el primero pues, nos habla de dos elementos importantes, como la optimización del trabajo, aumentar la productividad a partir de la mejora del desempeño de los trabajadores, y estableció este autor unos principios relacionados con la ciencia, la armonía, la cooperación, la máxima producción y el desarrollo de los empleados. Esto no es otra cosa que lo que ustedes hoy en día conocen como la especialización del trabajo. Entonces, por eso es que existen hoy cargos dentro de las organizaciones como un profesional especializado en presupuesto para que haga los temas de presupuesto en una misma oficina. Entonces, me devuelvo un poco. En una oficina de planeación, en cualquier entidad, necesitamos diferentes frentes. Frentes presupuestales, frentes de inversión, frentes de gestión, de herramientas de gestión como riesgos, procesos, indicadores, un frente relacionado tal vez con, bueno, digamos esos tres elementos. Y en este sentido, pues yo necesito un profesional relacionado con presupuesto, que sea tal vez un economista o un administrador con una especialización en finanzas. En términos de inversión, tal vez necesitaría un administrador o un ingeniero con ciertas especializaciones o ciertas maestrías relacionadas con ese core de negocio, con un MBA. En términos de herramientas de gestión, pues entonces necesitaría o un administrador o un ingeniero, cuyos enfoques de posgrados estuvieran orientados a sistemas de gestión, a alta dirección, en fin. Entonces eso lo que nos permite es especializar ese trabajo y con ese ejercicio pues poder ser más eficiente. ¿Qué quiero decir? Que si yo contrato a esa persona, pues esa persona ya tiene conocimientos básicos y me va a permitir llegar a mi objetivo de una forma más idónea y óptima. Eso también me permitiría pues aumentar mi productividad o llegar al fin de ese proceso. Si lo hablamos de los procesos misionales, pues yo necesito gente que sepa el negocio para que pueda aumentar la productividad, que tenga sus estrategias, que traigan sus lógicas para poder cumplir ese ejercicio, ¿listo? Por eso es que los principios de Fayol están dados en ciencia, es decir, existe esa lógica, como se los dije, hoy lo vemos en la ciencia, está en tu profesión y en qué tanto te especializas en un ejercicio. En la armonía y la cooperación lo vemos cuando en ese mapa de procesos tú no hablas de áreas como yo hago esta parte, sino sé que en el tema de procesos yo tengo que interactuar con diferentes áreas para sacar un producto. ¿Cómo lo ve? Y de pronto usted, pues para los que no han tenido la posibilidad de interactuar en un mundo laboral, realmente que ustedes hoy tengan en su casa una Coca-Cola, una nevera, pues no es el resultado de un técnico que hace eso o de una máquina que hace la Coca-Cola, sino efectivamente hay gente detrás de eso que planea,
que genera un presupuesto, que trae recursos, que trae inversores, luego que existe gente que realmente químicos, en el caso de las neveras pues traen electricistas e ingenieros para poder generar innovación en esos instrumentos, pero que se tienen que articular entre unos y otros para poder tener un producto final que es o la nevera o la Coca-Cola. Hay personas que se dedican a controlar que el que esté planeando lo haga bien, el que esté ejecutando lo haga bien y que el producto efectivamente cuando llegue a los seres humanos o a los stakeholders o al grupo de valor, pues esté en las óptimas condiciones. Entonces acá es donde empieza a tener lógica todas estas teorías que aparecen. ¿Listo? Fayol, pues entonces empieza a hablar de un tema de eficiencia gerencial, también habla de las estructuras y las funciones del administrador y instauró 14 principios de la teoría científica como tal. En este orden de ideas, chicos, cuando hablamos que Taylor fue el fundador de la Organización Científica del Trabajo, este personaje hablaba desde la disminución de los tiempos y los movimientos mediante el método científico, es decir, hagamos un paso a paso para llegar a un fin o a un producto o a cierto objetivo. En este orden de ideas, pues digamos acá empieza a hablarse de un objetivo en bienestar mutuo, cuando yo, a partir del trabajo de unos empleados, obtengo un producto que lo vendo a mayor costo y ese empleado pues tiene un beneficio que es su salario, sus bonificaciones, etc., etc. ¿Listo? Entonces es por eso que desde esa teoría, que es la teoría administrativa científica expuesta por Taylor, hablábamos que existen métodos eficientes para llevar a cabo la tarea. Acá nuevamente hablo de lo que previamente les expliqué, de la división de trabajo, del trabajo por procesos, por áreas, por la articulación entre unos y otros para tener un producto como tal. ¿Listo? En este sentido o en esta lógica aparecen entonces el estudio científico del trabajo que nos permite identificar cuáles son las tareas, el paso a paso para poder llegar a esos fines, a esos bienes y productos en general y de esta forma poder planear esos ejercicios o esas áreas o planear esas actividades de forma adecuada que tal vez hoy la planeación la vemos en los procesos y en los procedimientos. Si uno lo pasa al hoy, cómo la teoría de la administración científica se ve identificada hoy, cuando dentro de las áreas, perdón, dentro de las organizaciones, ustedes ven procesos y procedimientos, ¿vale? Acá también, pues digamos, esta teoría trae como la selección científica y el entrenamiento, dando origen a la especialización del personal. Nuevamente, acá, pues como se los dije previamente, aparece que la selección científica es, yo creo cargos y creo necesidades de cargo con cierto perfil, en donde si yo pido un perfil de un administrador de empresas con una especialización en proyectos, pues yo no puedo hacer caber ahí a un filólogo con una especialización en calidad de la educación. ¿Por qué? Porque pues no es idóneo para ese ejercicio. Sin embargo, si traigo a ese personal, y por eso los procesos de un psicólogo son importantes en estos ejercicios, cuando yo caracterice ese perfil y el psicólogo me lo trajo tal cual como es, empieza un tema de entrenamiento, y el entrenamiento parte desde la inducción, parte de los procesos en donde tienen un plan anual de capacitaciones, en donde tal vez yo le doy el paso a decir, ven, para tu cargo necesitamos un científico de datos, el trabajo o la empresa te quiere dar un diplomado en este ejercicio para que por favor no lo entregue, pues lo tomes y luego apliques esos conocimientos en los productos o en el día a día que ustedes que se está realizando en tu actividad del día a día. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? Para que sean eficientes los trabajos o que las organizaciones empiecen a ser un poco más eficientes a partir de la especialización del trabajo de las personas. Acá empieza a aparecer también un ejercicio muy importante que está relacionado con el liderazgo y se denomina, o lo denomina Taylor, en la relación de la cooperación en armonía entre dirigentes y obreros. ¿Qué quiere decir? Acá hablamos, y tal vez hoy tiene más sentido esta lógica o estos principios, o este principio, cuando no queremos jefes, sino queremos líderes.
Un jefe es el que pues el que no incita a su equipo de trabajo a cumplir su fin, sino permite que se generen ideas, que se generen articulaciones, que se generen esos medios para llegar a un resultado de una forma más amena. Entonces, desde aquí, desde esta teoría clásica, que es la teoría de la administración científica, se empieza a pensar en la armonía entre dirigentes y obreros para poder cumplir ese ejercicio. Entonces, hoy si ustedes se dan cuenta, existen diferentes calidades o habilidades que debe tener un líder que los comparan mucho con un jefe. El jefe el que lo incita, los líderes son los que promueven ese conjunto de ideas, el líder es el que escucha a su equipo, el líder es el que escucha a su equipo, el jefe es el que manda y generan esos espacios de solo haga caso, en donde no permite esos espacios de co-creación, ¿vale? ¿Qué entonces generó esta teoría? Fueron elementos positivos, fue el que no había desempleo en ese momento, porque como bien se los dije previamente, fue un auge en el que necesitamos empleo, necesitamos crecer como en organizaciones, necesitamos llegar a otros espacios, entonces aumentó tanto, disminuyó el desempleo porque había más empleados, empezó a generarse temas de formación, de capacitar a la gente y por ende pues se veían buenos estilos de vida teniendo en cuenta que había buena remuneración. ¿Listo? Es así como entonces dentro de la teoría de la administración clásica Fayol habló de una teoría, una metodología positivista relacionada con la observación y generar como ciertos experimentos o reglas de lo que sucedía en las organizaciones. Empezó a decir como que la gerencia es lo más importante dentro de una organización y que estas gerencias deberían estar dadas en ciertas actividades y esas actividades están dadas por lo que ustedes ya previamente leyeron, que era unas categorías de técnicas, que es lo que tal vez nosotros hoy conocemos como los procesos o las áreas misionales de una organización, los temas comerciales, en donde yo me acerco a mis áreas, que no sé en qué proceso pueden estar hoy, creo que puede ser algo estratégico, el tema financiero, que son financiero, contable y de seguridad y administrativa, que son procesos de apoyo, si ustedes lo ven hoy en día en un proceso, en un mapa de procesos. Espero que ustedes me estén siguiendo la cuerda sobre lo que les estoy hablando, y si no, levanten la mano, abran el micrófono e interrúmpanme en donde digan, profe, no entiendo lo que hace relación con un mapa de procesos o lo que sea, ¿listo? Pero pues de pronto hablo con términos más de ejemplos para que ustedes puedan tal vez entender un poco más la lógica de estas teorías. Entonces, si se dan cuenta, la técnica hablamos de procesos misionales, el término comercial hablamos tal vez de un proceso más estratégico de cómo yo consigo esos clientes, y los otros cuatro categorías, pues hablamos de procesos de apoyo, que orgánicamente dentro de las organizaciones no dejan de ser áreas dentro de las mismas, y por eso él habla la importancia de la gerencia. Entonces, lo que él conoce como gerencia podemos entenderlo como las áreas de una organización. Y este personaje, Fayol, pues fue el que dio origen al proceso administrativo, que nos habla de 5 pasos: de planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar, que desde mi punto de vista y únicamente para el profesor Joaquín Granados es la primera o el pinito de lo que hoy conocemos con el ciclo PHBA, que está implementado en los diferentes sistemas de gestión, ¿vale? Tengo unos videos que están aquí en las presentaciones, que por término, tal vez la próxima sesión podemos empezar a ver para refrescar como interactivamente nos muestran como esos aportes tanto de Fayol como de Taylor, y tal vez lo revisemos la próxima sesión, porque tal vez hoy una gran parte de este espacio va a ser hablar un poco de la segunda entrega. Pero bueno, continuemos con ese ejercicio. Entonces miren lo que ustedes ven acá en la comparación de estos dos exponentes de la administración clásica y la administración científica. Si vemos la clásica, hablamos de un aumento de la eficiencia, es decir, cumplir ejercicio, cumplir con lo que yo tengo que hacer. Por eso pues como que existía mucho salario y como hay que producir. Pero en la teoría expuesta por Taylor pues hablo de productividad, es decir, yo cómo hago para que ese producto salga más rápido, para que me rinda el personal que tengo.
Y únicamente hablamos tal vez de manos y qué tantos productos me estaban saliendo. Recuerden que hoy la productividad está vista desde otro punto de vista, en el tiempo que sale, en la calidad que sale, en el menos recurso económico que yo genere para obtener ese producto, en la menor cantidad de gasto en un personal. Bueno, ahí empiezan a salir diferentes puntos de lo que es productividad, pero en ese momento simplemente hablábamos de que un trabajador pueda hacer más cantidades de un ejercicio. ¿Listo? Es por eso que entonces establecemos los aportes, bueno, desde el nivel clásico empezamos a hablar de cuáles son esas lógicas desde la gerencia hasta la operación, y por el otro lado hablamos de la importancia de la operación hasta el nivel de gerencia. Son puntos de vista diferentes de los dos enfoques. Para una era más importante la gerencia, el liderazgo, y para la otra, pues, que se especialice el personal, porque así podrían generarse o llegar a su fin, que en un caso es la eficiencia y en el otro es la productividad. ¿Listo? Frente a la administración clásica, se habló de la generalidad y empezó a hablar de la especialización de trabajo. Es decir, si tú solo vas a, no sé, amasar, y hablemos en los términos de una panadería, una persona va a comprar los ingredientes, la otra persona va a mezclar y hacer esa masa, y la otra persona pues va a llevarlos al horno y estar pendiente que salga el pan. De eso se trata la especialización de trabajo. Sin embargo, por el otro lado, desde la administración científica, hablábamos de métodos en donde querían estudiar los tiempos y los movimientos. En este mismo ejemplo que les estoy dando, quiero saber cuánto tiempo se gastó Benito Pérez comprando los ingredientes y hasta dónde tuvo que ir por esos ingredientes, y quien amasa todos esos ingredientes, o quien hace esa mezcla y genera masas, quiero saber cuánto se demora, cuántas cantidades de esos ingredientes necesitó y cuál es la técnica para amasar el pan en ese ejercicio. Finalmente, pues debería estudiar cuánto se demora el pan dentro de un horno y qué tan crujiente o no tan crujiente sale. Son esos estudios que empiezan a generarse en esta teoría de la administración. Cuando hablamos entonces de los procesos o del estudio de la teoría de la administración clásica, hablamos que se generó el proceso administrativo, que no deja de ser los principios de la administración científica de Taylor. ¿Listo? Entonces, en el proceso administrativo hablábamos de planeación, organización, dirección y control, que están orientados, como lo ven, desde la lógica de la gerencia, pero desde Taylor pues hablábamos ya de los principios de planeación, preparación, que no deja de ser también como una planeación, ejecución y control. Estos dos, tanto el proceso administrativo como los principios de Taylor, pues no dejan de ser lo que hoy conocemos como el ciclo PHBA. Finalmente, aparecen los 14 principios de Fayol, que nos habla de división de trabajo, autoridad, es decir, la importancia de los gerentes, la disciplina, la unidad de dirección, miren que acá nuevamente habla de la importancia de la gerencia, la unidad de mando, gerencia, la subordinación, gerencia, la remuneración, que ya están relacionados con los temas de la importancia de incentivar a la operación o al personal. Hablamos de centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de grupo. Muchos de estos 14 principios, como se dan cuenta, insisten en las lógicas de la importancia del gerente en poder ser eficiente en una organización. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco de la escuela estructuralista, la cual pues empieza a tener un enfoque más relacionado con el funcionamiento de las organizaciones y empieza a explicarse desde el funcionamiento de afuera de estas hacia adentro, que quiere decir que tiene en cuenta el contexto de las organizaciones para entender si una organización puede ser buena o mala o en qué camino se debe dirigir. Esta teoría pues, nos empieza a hablar de que toda organización es diferente. Aunque existan organizaciones que se realicen o que realicen la misma actividad, por ejemplo, hacer la misma Coca-Cola o una bebida gaseosa, pueden existir 3 empresas que hagan bebidas gaseosas, pero cada una tiene su core y cada una por dentro tiene diferente interés de población, tienen una fórmula secreta para pues, que sea más apetecida esta bebida. Innovan o tienen innovación en ciertas bebidas gaseosas, o la estructura puede ser totalmente diferente. Una empresa pequeña
una empresa mediana o una empresa multinacional que se dedica al mismo tiempo, pero son diferentes al interior y al exterior de estos, porque pues su core de negocio o la afectación de diferentes elementos externos pues podrían generar o modifican la interacción de esta organización de manera diferente. ¿Listo? Para esta escuela estructuralista, pues empezamos a hablar que define una organización como esa entidad o esa institución que tiene diferentes funciones, jerarquías y grupos sociales. Entonces, miren que empiezan a entender la organización desde el conjunto de lo que hacen las personas, desde la estructura que tiene la organización y sobre la población a los cuales aplica o afecta la organización. Así, esta teoría pues divide o segrega las organizaciones en tres, grandes, pequeñas y medianas, que se los daba en un ejemplo previamente. Las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas y empresas multinacionales, ¿listo? En donde creen que existen diferentes formas de comunicación, están dadas entre pares y también de forma vertical entre los cargos diferentes. Entonces, hoy vemos esto realmente en las organizaciones. En los pequeños grupos de trabajo, en las pequeñas áreas, existe un conjunto de ideas, un conjunto de trabajo, que si se quiere llegar a la alta dirección, pues ¿quién lo hace? Los líderes de procesos, los jefes de área, que son los que se comunican con los grandes tesos de las organizaciones, ¿vale? Dentro de los grandes exponentes hasta Barnard y Scioni, que son diferentes autores que dan una entrega o que aportan algo al ejercicio de qué es una teoría. Entonces, el primero, Barnard, pues habla de la importancia de la autoridad y cómo los directivos tienen que promover o incentivar. Acá no especifica tanto si es del miedo o el liderazgo, ese sistema de cooperación, ese sistema de poder cumplir los objetivos que tiene una organización en general o un área en particular. El segundo, pues, habla más de la importancia del liderazgo de una organización y empieza a establecer como que ese liderazgo puede estar establecido en diferentes fundamentos o lógicas. Un liderazgo o un orden relacionado con el control coercitivo, es decir, con el castigo. Y ustedes dicen, ¿cómo así con el castigo? Pues no les van a cascar o no van a tener golpes contra las personas, sino el castigo es como te descuento de tu salario, va a haber un llamado a tu hoja de vida, bueno, vamos a iniciar un proceso judicial contigo, también un control utilitario en donde si tú cumples cierto, que está relacionado más como si tú cumples ciertas metas tendrás un bono económico o puedes tener ciertas ventajas, etc, etc. Y finalmente existe un tipo de control normativo que está dado en un sistema de valores que se entrega a la causa, que quiere decir que la organización está totalmente documentada bajo principios de manuales o diferente documentación que permite interiorizar y aprender dentro de las organizaciones diferentes lógicas o cultura de la organización. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes reconocen esas empresas en donde quieren que la entidad, que las personas tengan arraigado un logotipo o un eslogan de la entidad, pues es eso que creo que WOM es uno de ellos que tienen este tipo de lógicas. Si los que trabajan en WOM o si hay alguien que trabaja acá en WOM saben que creo que semanalmente el dueño de WOM a nivel mundial les envía y les llega a sus celulares y a sus correos un mensaje de motivación de este personaje diciendo que somos diferentes, que vamos por buen camino, bueno, que quieren meterle a diestra y siniestra esa lógica y esa cultura que pretende la organización a partir de estas lógicas. Este man o esta empresa lo hacen mediante videos, pero también lo pueden hacer las organizaciones desde otros medios, a partir de capacitaciones, a partir de instrucciones en manuales, documentos formales que existan en las mismas, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perdón, reviso acá el chat. No, que no hay dudas. Entonces, como nos quedan 15 minuticos,
quisiera irles a recordar el trabajo. ¿Siguen viendo mi pantalla, chicos, o dejé de compartir? Profe, no estás compartiendo nada. Dejé de profe. compartir. Listo. Entonces, estamos en esta parte del proyecto. Quiero darles unos minutos para este tema y revisar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es identificar un modelo administrativo y su impacto con el comportamiento personal, en donde ustedes debieron haber buscado 20 referencias. Momento, denme un segundo que estoy algo confundido con estos módulos. Denme un segundo, por favor. Chan, 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 chan. ¿Dónde estás? Listo. Acá me estoy basando básicamente en lo que aparece en su... Compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, les estoy mostrando entonces el documento oficial. Ya les comparto el documento oficial de... ¿Ahí sí lo ven? Sí, profe. Listo. Este es el trabajo que ustedes han venido, o su mapa de trabajo de este módulo, que habla básicamente de los componentes de la teoría administrativa. Me baso en este porque por lo visto tengo otra información en la presentación, en donde ustedes durante esta primera sesión lo que hicieron básicamente, y lo hablábamos en la sesión pasada, de elegir una teoría, ¿sí? Y que a partir de esa teoría ustedes deberían identificar esas dimensiones y los indicadores, y que ustedes esto no lo podían hacer sin la recolección de diferentes fuentes bibliográficas en donde ustedes pudiesen identificar esas características de esa teoría. Entonces ustedes buscaron esas fuentes y establecieron en su documento la importancia conceptual y sus características de la teoría que ustedes escogieron. Acá que empieza a aparecer o empieza a tomar importancia es que ustedes tomen una postura que, como previamente se los había como explicado, que si se dieron cuenta yo tomaba algo de la teoría de Fayol, lo de Taylor, les decía, ¿cómo se aplica esto hoy en día? El ciclo, los principios que tienen esas teorías clásicas, pues hoy uno lo ve en tales componentes en cierta organización. Entonces, ustedes más o menos en esta primera entrega hicieron este ejercicio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que me interesa en esta primera entrega y por donde los podría castigar? Es porque tal vez me escribieron un conjunto de palabras o esas 3 páginas, pero no utilizaron fuentes o citas que previamente o posteriormente debían tener una referencia bibliográfica bajo normas APA. Ese es el mayor castigo que yo les doy. Si ustedes me dicen, ¿pero por qué, profe? Si ahí están 3 páginas como lo dice el módulo. Porque me interesa que esas 3 páginas sean resultado de lo que ustedes leyeron y no lo que ustedes copiaron de algún lado. Entonces, para yo garantizar eso, necesito, o yo lo que hago es que a partir del resultado verifico que ustedes leyeron, que ustedes citaron y que ustedes parafrasearon lo que previamente han leído, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hayan citado, y eso es lo que más posiblemente puede castigarlos en esta primera entrega. ¿Listo? En esta segunda entrega, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, el trabajo dice que ustedes deben aplicar o una encuesta, una entrevista, un análisis documental, un focus group, una observación en una empresa, en donde pues ustedes puedan entregar o presentar la información que encontraron en esta aplicación de herramientas. Pues dicen, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así con una herramienta? Creo que la sesión pasada le decía a un compañero, y pongámoslo de la siguiente manera. Si nosotros acabamos de ver la teoría de administración clásica, que nos habla de esos 14 principios, yo perfectamente pudiese ir o mediante una entrevista
o mediante un focus group preguntarle a los directores de X empresa, sea pública o privada, preguntarles ustedes cómo materializan a partir de qué hechos, documentos, medios, actividades materializan los 14 principios de Fayol. Entonces, pues no le va a decir, no le va a decir, dígame cómo materializan los 14 principios de Fayol, sino que en diferentes puntos les digo, documentos, medios, actividades, materializan los 14 principios de Fayol. Entonces, pues no le va a decir, no le va a decir, dígame cómo materializan los 14 principios de Fayol, sino que en diferentes puntos les digo, ¿usted cómo evidencia la división de trabajo en esta organización? ¿Usted cómo evidencia la autoridad en esta organización? Y le hago ese conjunto de preguntas que posterior a esto, pues voy a tener un conjunto de respuestas que lo que me interesa es que ustedes lo analicen, lo presenten en tablas, en gráficas, me generen la evidencia de que aplicaron este instrumento y generen un resultado del mismo. ¿Qué quiere decir como resultados? Pues las conclusiones de ese análisis, de esa encuesta o de ese focus group o de esa observación que ustedes hicieron en la organización. Entonces, para concluirles o para decirles qué es lo que tenemos que hacer en la segunda entrega es, previamente con lo que ustedes encontraron en la teoría que hicieron en esta entrega, tienen ya unas características. Entonces, pregúntense cómo esto se aplica en una empresa que ustedes escogieron. Definan bien esa empresa. Ahorita no recuerdo si la definición de la empresa, creo que sí. En la primera entrega ustedes solo decían el nombre. Traten en esta segunda entrega de describir su empresa con temas fundamentales como historia, visión, sin copiar, sino parafraseándola, citando dónde sacaron esa información y empiecen a darme evidencia de que aplicaron esta herramienta. ¿Cómo se presenta eso? Pues echándome el carretazo de que una vez teniendo en cuenta que la importancia de la teoría son estos elementos, se procedió a aplicar una encuesta, anexo 1, o un focus group con este cuestionario, anexo 1, en donde se le aplicó a 5 integrantes, 7 integrantes, 7 líderes, 7 vicepresidentes, bueno, no sé, ahí ustedes tienen que decirme qué ejercicio hicieron y acá se encuentra el resultado de esta aplicación de este instrumento. Lo presentan y generan unos resultados de ese ejercicio. Eso es lo que tenemos que hacer para la segunda entrega. ¿Dudas, preguntas o inquietudes sobre ese ejercicio? Karen. Profe, buenas noches. Una consulta. Ahí dice se deberán aplicar encuestas, entrevistas, análisis. ¿Debemos escoger alguna de esas o se deben realizar encuestas, entrevistas, análisis? No, solo una. Solo una de esas, ya. Sí. Entonces, digamos, en las entrevistas, ¿qué es lo que yo les digo? Tal vez en una entrevista es más sencillo que una encuesta, porque la encuesta los va a limitar mucho en información. En una encuesta, ustedes, aunque sea una pregunta abierta, a toda persona le da mamera escribir sobre un tema. Entonces es mejor que si quieren un tema abierto, pues es mejor que lo hagan mediante entrevista y lo evidencien mediante fotos y mediante la transcripción de esas entrevistas a un documento Word, ¿sí? Que serían los anexos a esta entrega. Entonces, si es un focus group, pues lo mismo. Entonces, captan la grabación, a partir de fotos, pues captan la grabación de la información que dan las diferentes áreas, o no sé si lo hagan, sí, eso pues es charlado. Y luego transcriben esa información, que serían anexos del documento. Posterior a esto, pues empieza el análisis, en el análisis que me interesa, que me generen tablas, gráficas, conceptos, palabras claves que encontraron, para que luego puedan llegar a los resultados o presentar la información recolectada por ustedes, ¿vale? Creo que esto era lo que quería tratarles el día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud. Ivonne. Hola, profe. Hola.
Te quería preguntar, si nosotros como tal hacemos, digamos, una encuesta, que es como lo más factible, ¿de cuántas preguntas se debe hacer una encuesta por persona? Dependiendo de lo que tú quieras saber. Entonces, digamos, te pongo el ejemplo de, quiero aplicar cuáles son cómo se aplican los 14 principios de Taylor en su entidad. Entonces, pues yo bajito hago las 14 preguntas, pero pues se te va a dificultar ir más allá de lo que tú, mejor dicho, si haces preguntas cerradas, pues solo van a escoger entre ciertas opciones, que no es la idea, ¿sí? Si la hacen pregunta abierta, me queda la duda, ¿qué tanta información va a escribir un responsable de un área en unos espacios? Entonces, si tú me dices cantidad de preguntas, es dependiendo de lo que tú quieras averiguar. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar cuál es la importancia de un clima laboral según la teoría ahorita se me va como el comportamiento humano, no recuerdo el nombre técnico de esa teoría. ¿Cuál es la importancia del clima laboral? Pues ustedes tienen que preguntar primero cómo es su clima laboral, cómo miden el clima laboral, y pues para usted en su concepto, en su percepción, ¿qué tan bueno o malo es su clima laboral? Finalmente, pues otra pregunta válida es, ¿usted cree que el clima laboral es importante para el cumplimiento de los objetivos o de las metas trazadas por la organización? Entonces son preguntas abiertas que yo no sé si es mejor por encuesta o entrevista. Es decir, yo creo que tú puedes interactuar y orientar una respuesta hablándola en vivo y directo en vez de enviarle un formato para que alguien diligencie. ¿Ves? Entonces, frente a ese ejemplo, te dije 5 preguntas salieron ahí tranquilas sobre un interés que es como si el clima laboral es importante o no. 5 preguntas salieron. Pero es dependiendo del enfoque y las características que ustedes me entregaron en esta primera entrega, ¿sí? En esas características ustedes encontraron lo que tal vez va a ser importante, lo que tal vez les interese, ¿sí? Tal vez, digamos, entonces de los 14 principios ustedes solo quieren saber el principio de liderazgo, entonces pues empiecen a abordar sobre las características de liderazgo y si eso sí funciona en su organización, ¿vale? ¿Vale, Ivonne? ¿Te respondí? Sí, profe. Digamos que si no hiciera una entrevista, una encuesta, si no hiciera una entrevista, ¿se puede en video o solamente audio? No, como quieran, como quieran. De hecho, ustedes pueden hacer las entrevistas en Teams, ¿sí? Entonces la evidencia pueden ser los pantallazos de Teams en el Word, porque pues cargar la grabación, pues no me interesa, o sea, uno no creo que la pueda ver, pero pues sí puede tener una evidencia de que se realizó la entrevista. ¿Qué me interesaría como evidencia de eso? 1, el pantallazo, y 2, la transcripción de esa pequeña conversación con tu entrevistado, ¿vale? Ah, ok. Listo, profe, gracias. Listo. Jessica. Gracias, profe. Mi pregunta que le acaban de escribir es que tú estás mencionando que la entrevista se tenía que hacer a los directivos, entonces me surgió la duda que si únicamente yo por lo menos mi equipo, con mi equipo elegimos la teoría de relaciones humanas y pues realmente para la perspectiva de lo que investigamos pues sería muy importante tener a los trabajadores también, pero no sé. Y válido, no hay problema. Yo hablo de los directivos porque a veces tienen no pasa nada. Si son directivos o, perdón, los trabajadores operativos o profesionales de las organizaciones, no hay rollo, ¿sí? No hay problema. Pero ahí pueden tener un punto de vista, pueden generar es más, pues no me limitaría solo a ellos, sino también un grupo podría ser los trabajadores y otro grupo pueden ser algunos directivos y comparar. O sea, tu artículo puede ser la comparación entre el punto de vista de uno y otro. Y ahí tendrían breve un artículo. Exacto. Y lo otro que te quería preguntar, cuando estás hablando ahorita con la pregunta de mi compañera anterior, que dijiste que tocaba transcribir, ¿es transcripción como de toda la entrevista, como un artículo normal o son solo fragmentos de la entrevista? Yo, si fuera
Rabón, les diría, tienen que quedar todo, pero pues lo ideal es que me comprueben que las ideas de su entrevista están establecidas en esa parte del documento. Si soy científicamente, como un investigador, uno hasta tendría que transcribir todo, hasta los A, y en paréntesis, fue dudoso con su respuesta, y luego la respuesta fue ¿sí? Pero no, o sea, hagan el resumen de su entrevista en diferentes archivos, si quieren, y lo que me interesa es que, y de hecho, para hacer el análisis, ustedes tienen que llegar a ese punto de por lo menos tener la visión de esas transcripciones para identificar los puntos en común y poder hacer ese análisis, ¿vale? Listo, gracias, profe. Dale. No veo, sí veo que hay más manos levantadas, pero no sé quiénes son. Ah, mentiras. Andrea, Kimberly y Andrea. Andrea y Kimberly. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, cuando uno sube la captura de pantalla y pues escribe como el detalle de la entrevista, ahí también toca colocar como el funcionario de la empresa y el cargo. No. Ustedes, digamos, al introducir a quien hicieron la entrevista, ustedes dicen como le hicimos la entrevista a 10 profesionales del área de planeación de la empresa Coca-Cola. Estoy hablando puras cosas. Pero cuando, de hecho, por ética uno nunca debería mostrar los nombres ni caras de las personas que se prestan para esto, porque pues pueden ser usados en su contra. Sí puedes decir como las generalidades, son profesionales, tienen un nivel de educación media, bueno, en fin, pero no visualices la identidad de la persona, ¿vale? Ah, ok, profe. Y en la captura de pantalla de Teams, pues obviamente se van a ver los nombres ahí. Bórralo. Ah, ok. O sea, ponle como señálalos por temas de ética, no es prudente mostrar bueno, se me fue el nombre, la identidad de la persona. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Y Kimberly Alejandra. Profe, buenas noches. Buenas Quería noches. preguntarte, ¿es necesario realizar el análisis de todos los 14 principios o podemos escoger uno o varios? No, usted, de hecho, yo hablé de una teoría que no sé si es la de ustedes. Entonces, en su teoría, ustedes pueden enfocarse en un solo principio, pero por ende, en esta entrega deben haberse interesado en las características de ese principio, ¿sí? Porque si no, ¿qué le preguntarían a esas personas? Insisto, en una pregunta de liderazgo, pues yo no decir, ¿el liderazgo es importante para una empresa, sí o no? No, sino yo debería saber cuáles son las características de un liderazgo para poder preguntar mínimo 5 preguntas sobre esas características de liderazgo y tener información para poder analizar y llegar a algunas conclusiones, ¿vale? Entonces, así mismo, si tú tienes una teoría en donde habla de 5 elementos, tú te puedes enfocar en uno o en los 5 elementos. Listo, profe, muchas gracias. No te preocupes, Aleja. ¿Algo más o...? Bueno, acá Livia dice, profe, ¿cuántas encuestas se deben hacer? Es libre, entonces libre totalmente. Pues traten de que sean lo suficiente para sean las suficientes para... Deme un segundo, por favor. 606, don Jorge Eduardo Coy. Sean las suficientes para que puedan hacer el análisis, ¿vale? Y Tatiana decía lo mismo, que si pueden ser empleados o directivos, pues cualquiera de los que a ustedes les interese. 701, Maritza Lorena Arroyo. ¿Vale, chicos? Aquí presente, buenas noches. Listo, profe. Bueno, claro que sí, profe, muchas Vale, gracias. chicos, cualquier cosa me escriben al correo, me voy que estoy en asamblea del edificio. Entonces, feliz noche a todos. Chao. Tranquilo, Chao, profe. chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Angelina Escobar. Don Juan Carlos 501, Joaquín Granados, presente. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches.